Entre fama y austeridad, así fue la vida de Ramón Valdés, el actor de Don Ramón en El Chavo del Ocho. ¿Qué tal, mis criaturitas hermosas? Les saluda Andrea y hoy en la Tica Channel les traemos la historia de Ramón Valdés, el actor de Don Ramón, quien despreció la fama para vivir con austeridad y renunció al Chavo del Ocho por honor. Quédate hasta el final del video porque hoy vamos a comenzar con una nueva dinámica y te explicaremos de qué se trata. Suscríbanse y denle click a la campanita para que no se pierdan de todo nuestro contenido. Comenzamos. María Antonieta de las Nieves, la Chilindrina, lo quiso como si fuera su verdadero padre. Angelina Fernández, la bruja del 71, lo amó con locura, pero no fue correspondida. Y Chespirito se inspiró en su personalidad para crear el personaje más entrañable de la vecindad. Sé tú mismo, le pidió. Y Valdés cumplió a la perfección, porque con este actor, que se casó 3 veces y tuvo 10 hijos, los límites entre ficción y realidad siempre fueron difusos. Cuenta la leyenda que el vestuarista tenía poco trabajo con Ramón Valdés. La remera desteñida por tantos lavados, los jeans gastados y las zapatillas viejas ya las traía el actor desde su casa. Todo puesto, claro. Era su ropa cotidiana. Pero había una prenda que el vestuarista debía tener preparada. Junto a los zapatos del Chavo, el delantal de Doña Florinda y el traje de marinero de Kiko. El gorrito añejo de Don Ramón. Al terminar cada jornada de grabación, el actor se los llevaba a su casa, también puesto. Pero el otro día, camino al estudio, Valdés se encontraba con los chicos que esperaban saludar a su ídolo. Ese superhéroe sin capa y andar descalabado. Nací niño y sigo siendo chavito, se definía Ramón. Tengo el carácter de niño y los chavitos me entienden bien. Es por eso que siempre se detenía a conversar con ellos, les firmaba autógrafos y les hacía bromas. Y uno solía llevarse de regalo el gran premio, el gorrito añejo de Don Ramón. Minutos después, Ramón se encontraba con el vestuarista antes de salir a escena para grabar El Chavo del Ocho. Y se disculpaba por otra vez haberse olvidado la prenda en su casa. Todas las mañanas lo mismo, maldito descuido, salir sin el gorrito. Pero no había reto posible, con Monchito como lo conocían desde su infancia. ¿Quién podría enojarse? Ocurre que Don Ramón no era uno más dentro de la bonita vecindad del Chavo. Malhumorado de cascarrabias, pero noble, humilde y de gran corazón, el personaje le debía mucho más al propio Ramón Valdés que al ingenio creativo de Roberto Gómez Bolaños, empezando por el nombre, siguiendo por su ropa y concluyendo con ciertos rasgos de su personalidad. Uno y otro eran lo mismo. Con permisito, dijo Monchito. Sí serás, y tantas otras frases más fueron improvisadas por el actor, sin haber estado incluidas originalmente en los libretos. El mérito de Chespirito, no menor por supuesto, fue haber notado un personaje en potencia en este hombre nacido el 2 de septiembre de 1923 en Ciudad de México, pero criado en una familia numerosa y de bajos recursos de Ciudad Juárez. Gómez Bolaños le contaba a sus amigos que Monchito era el único que lo hacía reír, y destacaba además su capacidad para aprenderse los guiones, aunque luego sumara las frases y muletillas propias. El día que le propuso ser Don Ramón, Chespirito le dio una sola indicación: sé tú mismo. Eso fue en 1971. Un año antes, Gómez Bolaños la había convocado para un programa llamado Los Supergenios de la Mesa Cuadrada. Era el ingeniero Ramón Valdés. Significó su debut en la pantalla chica ya con 47 años, aunque para entonces Monchito había participado de 70 películas. En varias trabajó con Cantinflas, en otras lo hizo con su célebre hermano Germán Tintán Valdés, pero esa trayectoria no había redundado en una estabilidad económica. Por el contrario, quien tuvo 10 hijos con 3 parejas distintas, debía trabajar en otros oficios. Sí, al igual que Don Ramón, para mantener a su familia. En distintas épocas fue comerciante, fabricó muebles de madera y se desempeñó como chofer, entre otras ocupaciones. Y cuando de todos modos no llegaba a fin de mes, era su hermana Rosalía Valdés o el exitoso Tintán quienes lo ayudaban prestándole dinero. Que no se te olvide quedarte hasta el final para que participes de nuestra dinámica y suscríbete aquí abajito. El notable suceso del Chavo del Ocho y también del Chapulín Colorado, donde tuvo la posibilidad de interpretar otros personajes, le permitió a Ramón olvidarse de las preocupaciones monetarias por casi una década, hasta que en 1979 decidió presentar su renuncia a Gómez Bolaños. No fue personal, a diferencia de otros actores. Valdés no tenía ningún inconveniente con Chespirito. Al igual que sucedía en la ficción, el problema era Doña Florinda, la mamá de Kiko. A esa altura, Florinda Mesa, la mujer de Gómez Bolaños, ya se encargaba de la dirección artística del ciclo, generando cierto resquemor en el elenco. Ramón tampoco estaba de acuerdo, quería responder directamente al creador del programa, es decir, a quien había confiado en él, pero la partida de Carlos Villagrán terminó por convencerlo. Consideró injusto que fuera despedido por los celos que Kiko, su personaje, le generaba a Chespirito.
Entonces un día don Ramón se fue, sin más, haciendo a un lado la fama y el dinero, con el gorrito puesto y la dignidad también. Volvieron entonces los tiempos de zozobra, de rachas buenas y no tanto. En dupla con Kiko probó suerte en la televisión venezolana, no funcionó. Se incorporó a un circo que empezó a correr distintos países de América Latina, utilizando su clásica vestimenta, compartiendo escenas con un joven cantante en pleno ascenso, un tal Luis Miguel, y en un papel a lo Luisito Rey. En 1987, Ramón volvió a la televisión azteca con el programa A que Kiko, junto a Villagrán, quien no contaba con los derechos de Kiko. A veces, en cambio, Chespirito nunca le impidió ser don Ramón, no tenía por qué, sabía que ese personaje no le pertenecía, pero esta nueva apuesta televisiva no resultó. A que Kiko permaneció al aire apenas unos meses. Para entonces su salud ya estaba muy deteriorada, todo se debía al cigarrillo. En los pasillos de los estudios de Televisa, donde se grababan los ciclos de Chespirito, nadie fumaba, la prohibición era taxativa. Menos para Monchito, quien incluso solía despertarse en la madrugada con la única intención de encenderse un cigarrillo. La primera consecuencia fue un cáncer de estómago. Lo operaron, y los médicos lo aconsejaron, le pidieron y le rogaron que abandonara ese mal hábito. La respuesta: Ramón también fumaba en su habitación del hospital. Pese a la cirugía, el tumor se terminó expandiendo, afectando su columna vertebral. El pronóstico fue cruel. Le quedaban 6 meses de vida. Ramón Valdés murió el 8 de agosto de 1988, a los 64 años, en la misma ciudad que lo vio nacer y también consagrarse, pero lo hizo casi 4 años después de que los médicos le hubieran dado aquel fatídico pronóstico. Su entierro congregó a una multitud. Asistió su gran amigo Carlos Villagrán, por supuesto, pero también el señor Barriga y el profesor Girafales. Para los puristas, Edgar Vivar y Rubén Aguirre respectivamente. Frente al cajón, una mujer lloró sin consuelo durante 2 horas. Se llamaba Angelina Fernández. La conocían como la Bruja del 71. En cambio, María Antonieta de las Nieves no pudo concurrir. Se encontraba trabajando en Perú. Durante años lamentaría no haber acompañado a Ramón Valdés en sus últimos días y en su adiós. Aunque en la ficción la Chilindrina hubiera despedido a su padre en la vida real, María Antonieta casi haría lo mismo. A nadie le extrañó que el Florinda Mesa no se acercara a darle pésame. Su cuñado Gómez Bolaños, Godínez en la ficción, sí lo hizo, y Roberto Gómez Bolaños también podría haber asistido. Tiempo después, el propio Chespirito reconoció como un gran error no haber ofrecido sus respetos a quien hizo por él lo máximo que uno puede hacer por el otro: provocarle una sonrisa. Hoy, cuando ya transcurrieron más de 3 décadas y con la amarga certeza de que el Chavo del Ocho ya no saldrá al aire nunca más, a la par de las frases que popularizó Valdés, todavía se escucha la advertencia de doña Florinda: no te juntes con esta chusma. Pero a diferencia de Kiko, quien esto escribe hubiera desobedecido aquella orden una y otra vez para ir a divertirse del lado de don Ramón. Es que allí nadie reparaba en la vestimenta y cualquiera podía mostrarse tal cual es, sin montar ningún personaje. Y estaba permitido jugar como un chavito, más allá de alguno que otro grito de este hombre cascarrabias, pero de gran corazón. Porque la de don Ramón y la de Ramón Valdés, la de Monchito, era la vereda correcta de la vida. ¿Qué te pareció la vida sin máscaras ni lujos de don Ramón? Y ahora sí, mis criaturitas, estaremos escogiendo un comentario para que aparezca en el próximo video entre todos los que nos comenten con el hashtag LaticaChannel. Puedes saludar a tu amiga, a tu mamá, a tu novio, al perro, a la vecina chismosa, al compadre dormilón, a quien tú quieras. Y lo mantendremos para todos nuestros futuros videos. Además, vamos a estar preparando algunas sorpresas especiales para todos los que estén suscritos al canal. Vele dando clic a la campanita de notificaciones para que te avise cuando subamos nuevos videos y puedas participar en las sorpresas y dinámicas. Dale like si te gustó este video. Hasta la próxima.